Ok, Core. Perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Les voy a pedir a todos como regla general si pueden silenciar, ¿sí? Y ahora les cuento las reglas, las gran rules. Mi nombre es Gabriel Rodríguez Garrido, para los que no me conocen, soy director ejecutivo del Instituto Petroquímico Argentino y como ustedes saben, realizamos charlas de actualización, webinars durante el mes con temas que bueno, van surgiendo de las distintas comisiones de interés. Y en este caso, la verdad que tenemos un orador de lujo y un tema que, bueno, recurrentemente sale en las comisiones que queremos bueno, comprender, expandir y cómo trabajar en este sector tan importante para nuestra economía. Bueno, voy a hacer una brevísima introducción de Jorge porque tiene un currículum demasiado extenso para esta charla. Digamos, ingeniero agrónomo, él está muy relacionado a todos los temas de innovación relacionado al INTA y bueno, miembro de distintos organismos internacionales relacionados justamente al tema de sustentabilidad, estrategias y bueno, y distintos temas que seguramente Jorge va a tratar durante la charla. Así que, sin más, le voy a dar la palabra a Jorge. Les pido que vayan haciendo preguntas si surgen y comentarios por el chat. Hacia el final de la presentación vamos a hacer un espacio de preguntas y respuestas, que creo que es súper rico e interesante. Así que bueno, adelante Jorge, muchas gracias. Bueno, buenísimo. Gracias, Gabriel, por la presentación. Buenas tardes a todos. Creo que se está viendo, ¿no? La presentación bien. ¿Eh? Perfecto. Bien, perfecto. Bueno, titulamos la charla Biocombustibles, oportunidades y desafíos, ¿no? Mi conexión con los biocombustibles tiene algunos años, ahí me ven con más pelo, en el año 83, cuando comenzábamos con las primeras charlas sobre biogás, un mundo totalmente diferente al actual, ¿no? Hablar de renovables en esa época era de pioneros, recién se comenzaba a hablar de sustentabilidad y no se hablaba para nada de cambio climático, ni de calentamiento global, ni nada de estas cosas que hoy en día son cotidianas. Bueno, primero contextualizar el porqué de la importancia de los biocombustibles en el marco de una enorme cantidad de tecnologías que hoy están desarrollándose y aplicándose en el mundo, ¿no? Eléctrica, nucleares, todo tipo de tecnologías. Ahí vemos dos curvas muy sencillas, ¿no? Una curva, ¿cómo podemos llegar a la emisión cero? Ustedes habrán escuchado que hay muchos bloques, muchos países, inclusive Argentina, plantean en determinado año llegar a la neutralidad. A esa neutralidad yo puedo llegar con la curva de la izquierda, o sea, hacerlo muy rápidamente los primeros años y luego lentamente ir bajando la exigencia en los últimos años, o puedo comenzar al revés, ¿no? Puedo reducir muy poco en los primeros años e ir acelerando. Bueno, lo que nos brindan los biocombustibles es ir hacia la curva de la izquierda. ¿Y qué importancia tiene la curva izquierda? Bueno, si hablamos de la integral o la superficie que hay debajo de una curva, ustedes ahí ven gráficamente que son totalmente distintas, ¿no? En los años hasta alcanzar la carbono neutralidad, en un caso la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera es muy superior a la otra. Entonces ahí es el nicho que tienen los biocombustibles, la gran posibilidad de aceleradamente y en los primeros años provocar una baja muy considerable de emisiones, hasta tanto vayan madurando y vayan sustituyéndose y complementándose diferentes tecnologías. Bien, esto está advertido, ¿no? Los informes continuos del IPCC en cuanto a las mayores implicancias de los aumentos de temperatura, de los cambios, etcétera, ¿no? Y estas tres olas, ¿no? Las tres olas del COVID, la recesión y la crisis económica,
¿no? Que según cada país se está atravesando, y atrás viene la ola más grande, que es la ola del cambio climático. Porque el cambio climático no solo afecta el clima, sino tiene un montón de implicancias que estamos viendo en este círculo, ¿no? Niveles de oxígeno, desplazamiento poblacional, acidificación de océanos, bueno, una serie de elementos muy importantes que hacen al cambio. Bueno, en este primer paneo, la humanidad, a través del Acuerdo de París, se ha autoimpuesto determinadas metas para no sobrepasar determinadas proyecciones en los próximos años de incremento de más 1 grado, más 2 grados, etc. Y ahí lo que muestra este gráfico es el gap o la diferencia que hay entre la tendencia actual y lo que deberíamos lograr. Por lo tanto, tenemos que acelerar, tenemos que aumentar el tema de compromisos. ¿Qué pasa con los biocombustibles a nivel mundial? Ahí tenemos un trabajo que hizo el ICA el año pasado, donde relevó el tema de cuáles son las políticas de biocombustibles a nivel mundial. Más de 50 países tienen mandatos de blending o de corte de biocombustible dentro de la totalidad de su comercialización en cada país, ¿no? Brasil, por supuesto, marcha como un país líder en esta temática por varios sentidos, ¿no? Si vemos el campo a nivel de biodiesel, son 43 países que tienen mandatos, todos tienen mandatos crecientes, ¿no? El único país que está yendo de contramano es Argentina, con una posible baja o reducción en sus mandatos internos de corte. ¿Y qué pasa con el biogás y el biometano, ¿no? Otra tecnología que se está difundiendo en forma muy importante. Ahí vemos un relevamiento hecho por el Departamento de Estadística del Instituto de Energías Renovables, Internacional de Energías Renovables, ¿no? Se puede visitar online y uno puede tener año a año el refresco de esta estadística. Vemos cómo el crecimiento es sostenido y parejo en los últimos años acá lo estamos viendo, en cuanto a capacidad instalada en megavatios hora a través de la utilización del biogás. A nivel de Argentina, hablando de esta tecnología, tenemos varios estudios en cuanto al tema de relevamiento de recursos. Ahí estamos viendo a la izquierda lo que es relevamiento de recursos y de residuos para el tema de biometanización, y a la izquierda les puse de ejemplo el tema de relevamiento de cuencas de abastecimiento, en el caso de soja para molturación, donde el aceite es posible transformarlo mediante procesos de transesterificación en biodiesel. Últimas noticias, ¿no? La Agencia Internacional de Energía ha reformulado su proyección en su escenario de los 2 grados centígrados, ¿no? De cambio de 2 grados centígrados, y dice que será un 40 o un 110% más alto el uso de etanol y de biodiesel que las proyecciones que hacían hace muy poco tiempo, ¿no es cierto? Tomando también proyecciones tanto de la FAO como de la OCDE. Bueno, el gobierno de Canadá también hace un par de meses, ¿no? Lanza un fondo de 1.200 millones de dólares para aumentar la capacidad de producción de biocombustibles, reconversión de destilerías de petróleo en varios países del mundo hacia biocombustibles. Bueno, y Brasil, que apuesta más e incrementa sus niveles de corte. En el caso echando un poquito realidad interna, ¿no? ¿Qué pasa con la última tecnología que se instaló en la Argentina y se desarrolló en la Argentina, que es la biometanización? Ahí tenemos las 3 rondas del Renovar, un programa muy exitoso de impulso de energías renovables de la anterior administración, donde vemos en la 1 fueron 6,
plantas, en la 2 fueron 32 plantas nuevas, más 3 de relleno sanitario, y en la última 14 proyectos, que son los que los agarraron el parate de la crisis económica. ¿Por qué remarco esta tecnología? Porque es una tecnología, diríamos, que va hacia la economía circular, va a la reutilización de residuos, ¿no? Cierra el ciclo de nutrientes a nivel agrícola. Ustedes saben que a nivel agrícola, si medimos la huella de carbono, más del 40 al 50% de la emisión está provista por los nutrientes que hay que aportarle al suelo. Por lo tanto, ir hacia una compensación orgánica baja sustancialmente el impacto de toda la generación de alimentos, y ahí tenemos, bueno, inyección de la energía eléctrica a la red y utilización de energía térmica como otro beneficio. También el tema de la mejora en la fertilidad de los suelos es un tema súper candente, súper caliente hoy en día, ¿no? Cómo utilizar los suelos como reservorio de carbono. Ahí estamos viendo ejemplos, estamos trabajando con la Universidad de Michigan y con el Consorcio Italiano de Biogás, haciendo ensayos en muchos campos y viendo cómo se puede incrementar el nivel de materia orgánica usando lo que llamamos los digeridos de las plantas de biogás. Esta es la tecnología que hoy va de la mano con la implementación, la aplicación sitio específica de los productos, la agricultura de precisión, ¿no es cierto?, utilizada para el uso de estos efluentes. Y los digeridos también tienen una enorme, como ustedes estarán acostumbrados desde el instituto a ver la petroquímica, ¿no? Y cómo del petróleo obtenemos una infinidad muy grande de productos. Hoy en la rama biológica se está yendo a lo mismo, y tanto plantas de bioetanol, plantas de biodiesel, como las plantas de biogás están generando una diversidad cada vez más grande de productos para darle sentido económico y sustentabilidad económica en el largo plazo a este tipo de aprovechamiento, ¿no? Ahí estamos viendo filtración por membranas, evaporación al vacío, peletización, precipitación para generación de fertilizantes foliares. Bueno, todo esto está en plena ebullición en cuanto a nivel tecnológico. Otra cosa que quería remarcarle allí es el tema de emisiones. En el caso de biogás específicamente, a la izquierda tenemos el nivel de emisiones del petróleo como valor de referencia, y ahí tenemos las tres columnas, algunas con valores negativos, ¿no? Que significa la posibilidad de captura de carbono en suelo. O sea, estaríamos en la posibilidad de generar un biocombustible que tuviera emisiones negativas. Cuando lo consumimos, en vez de emitir dióxido de carbono a la atmósfera, estaríamos contribuyendo a que más dióxido de carbono se grave en los suelos, ¿no? Esto es como un nuevo servicio ecosistémico, ¿no? Que el campo puede aportar. Ahí se introduce todo el concepto de biometanización, ¿no? Ahí, por suerte en Argentina también tenemos desarrollos tecnológicos muy importantes, como es el caso de Galileo, que tiene toda la tecnología desarrollada tanto para gas natural comprimido como para gas natural líquido, y esta tecnología es trasladable perfectamente al tema de biometanización y a la construcción de gasoductos virtuales. Ahí lo que logramos es aumentar 600 veces, ¿no es cierto? Reducir, perdón, 600 veces el volumen, o sea, aumentar la densidad energética, ¿no? Cuando ponemos a pensar por qué el petróleo sustituyó a los biocombustibles hace 100 años, fundamentalmente debido a una razón de densidad energética, ¿no? Y de practicidad, ¿no? Con poco volumen yo puedo trasladar gran cantidad de energía. Bueno, y esto es lo que... Bueno, para terminar este mini capítulo dentro de la presentación, esto no es algo de otro mundo. Ahí están viendo plantas en Argentina en operación en distintos lugares del país, más
plantas, algunas integradas, donde verdaderamente se integran biorefinerías a gran escala, como es el caso, por ejemplo, de la planta de Bio4, con 3 plantas de biogás instaladas en el mismo precio, ¿no? Cerca de 4 megavatios de generación eléctrica, utilización e intercambio de corrientes térmicas para favorecer a la planta de etanol, utilizando los residuos, o sea, los destilados finos, producto de la destilación y de la etapa final de la producción de alcohol, que alimentan las plantas de biodigestión. Esto también se puede ver a nivel de campo, con mini destilerías, con integración de feedlot, más mini destilerías de etanol, más plantas de biogás. Realmente es algo llamativo y sorprendente todo lo que tenemos en el país y que hemos desarrollado en muy pocos años, ¿no? Eso pasa siempre en Argentina, cuando se libera la opresión, el pie que tenemos arriba, la inventiva, las ganas de crecer, sobre todo de todo el interior de Argentina, bueno, produce estos fenómenos, ¿no? En muy poco tiempo tenemos una gran generación de plantas nuevas. ¿Qué pasa con las últimas noticias por casa, ¿no? Son realmente verdaderas contradicciones, ¿no? Por un lado tenemos la famosa nueva ley de biocombustibles que nos supimos ganar, ¿no? Una ley que va de contramano de todos los compromisos argentinos en cuanto a sustentabilidad, en cuanto a compromisos de emisiones, ¿no? Inclusive se está pensando presentaciones judiciales, porque no puede generarse una ley en Argentina que vaya en contra de las mejoras ambientales. El relatómetro, como lo ven ahí, está rompiéndose, ¿no es cierto? Con esta famosa grieta entre lo que llaman agricultura empresarial, los modelos agroindustriales y este vestido ecológico, ¿no es cierto?, falso, que se trata de vender, ¿no es cierto? Por otro lado, iniciativas muy importantes a nivel provincial, ¿no? Las provincias están marchando a liderazgo con nuevas leyes, con nuevos incentivos a los diferentes biocombustibles, marchando a la cabeza Córdoba y Santa Fe. Tenemos la experiencia mundial más grande de uso de biodiesel al 100%, como todo el tema de transporte en Rosario. Bueno, como siempre, Argentina con estas contradicciones permanentes, pero esta es la realidad que les quería marcar, ¿no? Esto es muy reciente, 5 proyectos de energía renovable añaden 187 megavatios al sistema eléctrico, ¿no? Una planta de bioenergía que logra la certificación por el ISO 14000, ¿no? Una planta nueva de biogás. Y ahí tenemos que recurrir un poco cómo trabaja, ¿no? el bocho y qué nos puede aportar las neurociencias, ¿no? Cómo algunos vemos el 9 y otros vemos el 6, o algunos vemos el cuadrado y otros vemos el círculo, ¿no? Depende de dónde nos ubiquemos. López Rossetti nos aclara, ¿no?, que somos seres emocionales que razonan, ¿no? Y fundamentalmente mucha de esta difusión de instalación de detrimentos contra determinadas tecnologías pasa por la emocionalidad, ¿no? Pasa por tomar determinada noticia y volcarla y mover el ámbito emocional. Y cuando nos toca la emocionalidad, comenzamos a tener una visión con filtraje, ¿no? Por más que arriba del escritorio esté algo, nosotros no lo vemos, pues ya tenemos un preconcepto emocional que nos condiciona, ¿no? Un pensamiento polarizado, ¿no? ¿Es blanco o es negro? ¿Es bueno o es malo? ¿No? Una visión catastrófica, ¿no? O sea, todo va a ser malo, todo va a ser bueno, ¿no? Y estas etiquetas globales que se hacen a nivel tecnológico, ¿no? Y Manes también apunta que la evidencia raramente cambia lo que pensamos, y un poco la idea es crear un futuro posible, ¿no? Crear entusiasmo, crear una contraemocionalidad, ¿no? De manera de motivar, y ese es un poquito el motivo de la charla.
Cuando hablamos de transformación de biomasa en biocombustibles, realmente nos estamos metiendo en un sistema bastante complejo. Ahí están viendo todos estos raviolitos que yo construí ahí, donde están viendo uso del suelo, políticas de bioenergía, patrones alimentarios, transporte y logística, ¿no? Fundamentalmente la biomasa es un negocio de transporte y logística, ¿no? En los granos, sin menos, es la importancia es fundamental, ¿no? Regulaciones internacionales, nacionales, ¿no? ¿Qué pasa con la energía fósil? ¿Qué pasa con los insumos? Bueno, todos estos bloquecitos interactúan, ¿no? Y uno toca un bloquecito y se mueven absolutamente todos. Por lo tanto, bueno, hay múltiples y complejas interacciones desconocidas en la historia, porque nunca había estado a tan gran escala la participación de los biocombustibles a nivel mundial. Otro tema que siempre remarco en el tema de la transformación de la biomasa es que los biocombustibles y la bioenergía se encuentran en esta pirámide que les muestro ahí, ¿no? A similitud de una pirámide de destilados secos de maíz. Esto es el producto alimenticio que se produce en las plantas de etanol, ¿no? Que el almidón se transforma en alcohol y toda la proteína queda concentrada en esa harina y se utiliza para alimentación. Bueno, para hacer posible la transformación económicamente sustentable, la transformación de biomasa, tenemos que hacer un mix de diferentes productos, ¿no? Apuntando a un mix que nos incluya productos que se encuentren en la punta de la pirámide. En la punta de la pirámide estamos hablando de $30.000, $40.000 la tonelada, y en la base de la pirámide estamos hablando de $600, $800 la tonelada. Por lo tanto, en la base tenemos volumen, pero en la cúspide de la pirámide tenemos fuerte nivel de ingresos, ¿no? Eso es lo que muestran estas dos flechas. Ahora, ¿qué hay que hacer para lograr esta pirámide, ¿no? Fundamentalmente, para lograrlo hay que un duro trabajo en el campo científico tecnológico, ¿no? Todos los países están invirtiendo muchísimo en lo que es las cadenas de transformación de biomasa. Un trabajo muy fuerte en el tema de las negociaciones internacionales, en el estudio de los mercados, en las relaciones diplomáticas y los acuerdos, ¿no? Y en el tema de la incorporación de los intangibles, ¿no? Algo que es fundamental, y el atributo ambiental de los biocombustibles es un atributo que le incorpora valor al producto, lo mismo que todos los que se encuentran arriba, ¿no? Para que se den una idea, en los países desarrollados los intangibles explican el 70% de la economía, ¿no? En Argentina solo el 30% de la economía. Bien, todo esto sucede en un escenario donde tenemos una transformación disruptiva tecnológica fenomenal, ¿no? En el campo de la producción de biomasa, con una incorporación de la robotización, la inteligencia artificial, el manejo en gran escala de información, ¿no es cierto? Todo esto modifica sustancialmente todo lo que conocíamos en cuanto a producción, ¿no? Para un ejemplo de Holanda, en el 2019 se extuplica la producción hortícola de España sin uso de energía fósil ni agroquímicos, ¿no? Y en el 2020 podemos comparar a Holanda como el que sobrepasa el valor de exportaciones agrícolas de Estados Unidos, siendo Estados Unidos 237 veces más grande que los Países Bajos, con menos energía y menos agroquímicos. Entonces, si hacemos un análisis de los biocombustibles en sí, nos encontramos que provienen de cadenas de transformación de gran tamaño y desarrollo, ¿no? Que son derivados de producciones alimenticias y agroindustriales, ¿no? Que aprovechan la logística y la economía. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que fundamentalmente estamos hablando de un negocio de logística y de transporte? Por lo tanto, tenemos que compartir la logística y de transporte, producen impactos múltiples en los mercados, ¿no? Y están fuertemente afectadas por medio de políticas administrativas dentro y fuera de las fronteras, ¿no? Argentina en ese sentido no produce
cultivos para biocombustible, lo que lo genera a través de la transformación de algún coproducto de la industria de la transformación de alimentos que tenemos en la Argentina, como es la transformación de caña de azúcar, de almidón en el caso del maíz y de aceites en el caso de soja. ¿Qué pasa con Argentina respecto a las contribuciones nacionales respecto al cambio climático, ¿no? Volvemos al inicio de la charla, ¿no? Ahí estamos viendo las contribuciones nacionales, que se llaman NDC, ¿no? Son las contribuciones nacionales que cada país tiene que presentar. Ahora está la COP en Glasgow, donde Argentina presenta sus compromisos, y ustedes ven que a medida que van pasando los años, Argentina ha redoblado la apuesta en cuanto a su mayor compromiso para reducir emisiones, ¿no? De 4,83 pasamos a 3,69 y ahora estamos en 3,59 con el compromiso de carbono neutralidad al 2050. O sea, respecto a lo que decimos, estamos fenómenos, o sea, estamos mejorando nuestro compromiso. También el otro compromiso importante a nivel mundial viene dado por los objetivos del desarrollo sostenible, no son los objetivos que plantea Naciones Unidas, son 17 objetivos, y ahí poco conocido, Argentina también asume compromisos en cada uno de estos indicadores, ¿no? Ahí estamos viendo desglosado el indicador 7, dedicado a energía asequible y no contaminante, donde tenemos una serie de indicadores año por año que deberíamos cumplir. Ahí estamos viendo la tendencia, ¿no es cierto?, de los porcentajes de energía renovable en el consumo final de energía, uno de los indicadores que se compromete Argentina, ¿no es cierto?, y también la intensidad energética en cuanto a energía consumida en relación a unidad de PBI. Si vamos al ODS 7 y vemos la participación de los renovables en el consumo final en el transporte, vemos que Argentina tiene una posición interesante, ¿no?, dentro de los países de mayor participación de combustibles, y realmente sería una pena que fuéramos de contramano al mundo bajando nuestra participación en este sentido, ¿no? El liderazgo indudablemente lo marca Brasil, que se va de escala en esta comparativa, y ahí nos estamos coqueteando con Francia, con Suecia en el tema de participación. Los ODS son muchos, ¿no? Y la ventaja que tienen los biocombustibles es que ataca a muchos frentes al mismo tiempo, ¿no? Hay diferentes indicadores sobre los cuales los biocombustibles tienen impactos positivos, cosa que no ocurre con algunas otras alternativas, como por ejemplo la solar y eólica, que por un lado son más económicas que las bio, pero por otro lado no tienen un impacto tan importante. ¿Cómo se evalúan los biocombustibles, ¿no? Los biocombustibles desde su inicio han estado siendo mirados con lupa, ¿no es cierto?, porque se los cuestionó siempre. Por lo tanto, se desarrolló toda una serie de metodologías internacionales para medir cuál es la emisión, cuál es el efecto que causan, no solo cuando se consumen, sino todo lo que llamamos el ciclo de vida del producto, ¿no? Desde que se plantó la semilla para generar una planta hasta pasando por el transporte, la transformación industrial, etcétera, etcétera. Y últimamente eso se ha traducido en procesos de certificación, ¿no es cierto? Argentina exporta sus biocombustibles certificados con certificado de sustentabilidad, y el nivel de emisiones que les voy a mostrar también están certificados por terceras partes. En esto venimos trabajando hace más de 10 años con toda la industria, y están viendo toda la industria con la cual hemos trabajado en el tema de biodiesel y coproductos, en el tema de bioetanol y coproductos, y últimamente también en el tema de biogás y biometano y los diferentes coproductos, ¿no? También estudios sobre las cadenas de transformación de la bioeconomía. Y durante el año pasado también sumaron una serie de empresas
iniciativas buscando la descarbonización y caracterización y certificación de exportación, ¿no? ¿Cómo puedo descarbonizar mi sector transporte? Si vamos al corazón de la forma de medir las emisiones, es una ecuación relativamente simple, ¿no? Son sumas y restas, no hay más que eso. Pero son sumas y restas que tienen muchos factores adentro metidos, ¿no? Ahí están viendo, bueno, algunos factores que provienen de la emisión de la fase industrial, de la fase agrícola, de la fase transporte, ¿no es cierto? También algunos que van con valor negativo, cuando yo puedo capturar carbono, como yo les mencionaba, la posible captura en suelos, o puedo capturar el dióxido de carbono de los procesos fermentativos, y ese dióxido de carbono es biogénico, porque fue capturado por la planta en el mismo año, y dejo de consumir un fósil para utilizar, como las plantas, las más modernas de Argentina, de bioetanol a partir de almidón, hoy en día están capturando parte del dióxido de carbono de fermentación y se lo usa en bebidas gaseosas, en la industria, y se cerraron plantas que estaban consumiendo gas natural para generar dióxido de carbono. Otro tema importante es que siempre un factor interesante es la variabilidad de los rendimientos de los cultivos, ¿no? Cuando sacamos la huella de la materia prima, y ahí tenemos estudios de cuencas de abastecimiento de cada planta, se cruzan con modelos climáticos, modelos de suelo, predicciones y valores reales en tiempo real de rendimientos de cultivo. En cuanto a los paquetes tecnológicos, lo más difícil de evaluar a nivel de todo, cuando uno analiza toda la cadena de producción, es la producción de la generación de la biomasa a campo, porque tengo muchos actores, no tengo una sola industria o una docena de industrias, sino tengo miles y miles de productores que cada uno está usando diferentes paquetes tecnológicos, ¿no? Entonces ahí se recurren a bases de información que se han desarrollado en Argentina, como la que hizo la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde está regionalizado los paquetes tecnológicos, entonces nos valemos de eso. Y ahora surgen nuevas startups, como en el caso de Puma, como es la aplicación Acá Mi Campo, de la Asociación de Cooperativas Argentinas, y una serie de otros productos que nos permite hoy usar la nube, usar la inteligencia artificial y la minería de datos para cada vez ser más preciso en el desarrollo de estos cálculos, ¿no? Está el tema de los bonos de carbono, un tema, como les decía, súper picante y en desarrollo en este momento. Vamos a lo concreto, ahí le estoy mostrando resultados que elaboramos este año sobre 6 años de trabajo con diferentes biorefinerías de Argentina, donde ustedes ven la participación de las emisiones en la industria. Se lleva el 51%, el 40% se la lleva la producción primaria y el resto se lo lleva la logística y el transporte. Si vamos a la etapa industrial, cerca del 80% está generado por el consumo de energía fósil. Y si vamos a campo, ahí ustedes están viendo que, bueno, la mayor parte se lo lleva la fertilización y otra parte importante los residuos que se descomponen y emiten óxido nitroso a la atmósfera. Paralelamente, cuando uno mide el biocombustible, está también midiendo otros productos que genera la biorefinería, ¿no? Ahí estamos viendo en el caso de una biorefinería de maíz, cómo estamos viendo los destilados húmedos de maíz, los destilados secos de maíz, que son alimentos proteicos para animales, el aceite y el dióxido de carbono. También yo puedo dividir esta emisión si tomo la energía de cada uno de esos componentes, si tomo la masa de cada uno de los componentes, o si tomo el valor económico de cada uno de esos componentes, y ven ahí que las columnas oscilan de acuerdo a qué criterio uso. Esta que les muestro acá
es nada más para mostrarles a la derecha cómo el ahorro de emisiones por la planta de recuperación de dióxido de carbono me impacta en un 10% la performance ambiental del bioetanol y de todos los productos que yo estoy generando en la biorefinería, ¿no? Y como charlábamos el otro día en el instituto, es importante para mejorar la precisión de los cálculos que toda la industria proveedora de insumos también tenga desarrollado su cálculo, ¿no? Entonces yo, en vez de utilizar una base internacional de datos, puedo usar datos argentinos de urea, de fertilizante fosforado, de un agroquímico, etc. Bueno, ¿cuánto reducen las emisiones los biocombustibles, ¿no? Ahí estamos viendo las naftas, estamos cercanos al 70%, si lo comparamos con la nafta argentina o con la directiva vieja y la nueva directiva de la Unión Europea. Si vamos al biodiesel, también estamos en un 73%, son los valores totales de emisión, y tenemos una diferencia muy grande a nivel agrícola, con cerca de la mitad de la emisión de otros países, fundamentalmente por la enorme dispersión que tenemos de siembra directa y menor uso de fósiles en el campo. Este año con el Instituto de Itela, con Luciano Caratori, hicimos un trabajo muy importante en cuanto al desarrollo de factores de emisión de los combustibles fósiles en Argentina y de los biocombustibles, justamente para valorar la contribución que pueden tener los biocombustibles a esto que yo les mostraba de las contribuciones nacionales anuales de la Argentina, ¿no es cierto? O apuntar a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Para eso hay que partir de estos valores duros, ¿no? Ahí lo tenemos para nafta y para gasoil, los factores de emisión, para gas natural, GNC de transporte y GLP. En cuanto a capacidad de producción, ¿no? También nos pusimos a ver cuál es la capacidad instalada de producción y a cuánto equivaldría en porcentaje de corte en el mercado interno, ¿no? La capacidad instalada actual, en el caso de biodiesel, alcanzaría para el 37% de blending, y si proyectáramos la demanda de gasoil al 2030 sin aumentar la producción de biodiesel, bueno, se reduciría al 25%. En cuanto al el potencial de producción con la materia prima disponible, o sea, si creceríamos en el tema de la conversión de aceites, de transdestificar más aceite a biodiesel, podríamos llegar a un reemplazo del 68%, un corte del 68%, y al 2030 del 45%. ¿Qué pasa con el bioetanol? En el bioetanol ahí tienen tres filas: una es la capacidad instalada actual, otra la capacidad a corto plazo, o sea, ya inversiones que están en curso en las biorefinerías, o sea, en muy corto plazo estamos en ese nivel, y el potencial de producción con materia prima disponible, ¿no? Ahí ven que el porcentaje de corte hoy está podríamos llegar al 6% y podríamos arrimar al 11% en el caso de caña de azúcar, y en el caso de etanol a partir de almidón de maíz estaríamos en el 8% y podríamos llegar al 23%, o sea, sumando las dos, al 2019, con los consumos de naftas del 2019, estaríamos cerca del 33% de corte con la producción local. Ahí lo que estamos viendo, lo que estoy mostrándoles a la izquierda es la emisión del fósil, ¿no? La roja representa la emisión total de reducción de emisiones por no uso del fósil. En verdecito sería la emisión producida para generar el biocombustible, ¿no? Todo lo que les fui mostrando de cómo se mide, y nos quedaría restando de la roja la columna más chiquita, el verde, que sería la emisión evitada. Lo que hicimos acá con Luciano
es tomarnos el trabajo de jugar con distintos niveles de corte y para sacar cuánto impactaría en millones de toneladas de dióxido de carbono que podríamos evitar por año, ¿no? Y ahí están sin hacer inversiones adicionales, sin agrandar las biorefinerías actuales, estaríamos cerca de los 16 millones de toneladas de ahorro anual. Si esto lo vemos desde el punto de vista de la contribución a todos los compromisos argentinos, estaríamos en un 7%, ¿no? Pero si nos corremos más hacia la derecha y abajo, podemos llegar hasta un 20% de todas las contribuciones del país, aumentando los niveles de corte de biocombustibles. En cuanto a biogás, hicimos también un ejercicio, ahí estamos viendo en la curva verde cuánto podríamos reemplazar del GNC vehicular, podríamos llegar en el 2020 a un 25% de reemplazo con el GNC. Ahí también hicimos un ejercicio con diferentes niveles de sustitución, planteando el uso de subproductos agrícolas, adicionando efluentes de ganado, adicionando residuos agrícolas, adicionando cultivo de cobertura. Y acá, ojo, que no tuvimos en cuenta ni los RCU, o sea, ni todo el monumental aporte que podría ser los residuos sólidos urbanos a esta contribución, ni tampoco el tratamiento de los lodos cloacales. Entonces, imagínense que estos son números realmente muy modestos en relación al potencial total, y estamos hablando de 10 millones de toneladas de dióxido de carbono por año, ¿no? Yendo a cosas concretas, ¿no? Tomando las emisiones promedio de un argentino, ¿no? La combinación de duplicar los cortes de biocombustibles líquidos y la introducción de un 50% del potencial de biogás equivaldría al 2030 lo que emiten cerca de 2,5 millones de argentinos en todo un año, ¿no? Y si lo hablamos en términos de cuánto necesitaríamos de bosques para captar la misma cantidad, necesitaríamos 1,5 millones de hectáreas, ¿no? O sea, 75 veces la superficie de toda la capital federal. Por lo tanto, consideramos que es una oportunidad de descarbonización y reducción de emisiones fenomenal que tiene la Argentina, ¿no? Y como todo lo fenomenal que tiene la Argentina, nos dedicamos a desperdiciarla, ¿no? Y que con la capacidad instalada de producción de bioetanol, de biodiesel, ¿no? Podríamos llegar a ahorrar 20 millones de toneladas de dióxido de carbono al 2030. Si quieren profundizar en este estudio está disponible en forma libre en ResearchGate, lo pueden bajar completo, ¿no? Lo terminamos en julio de este año y realmente tiene muchísimo más de lo que en el poco tiempo que tengo les pude mostrar. Hicimos un desarrollo del costo que tiene para ambiental, que tiene para Argentina no cumplir con el mandato que tenía de corte, y ni que hablar de reducir los mandatos de corte. Así que bueno, esto en resumen era lo que les quería plantear hoy en esta charla. Ahí tienen la posibilidad de meterse en el canal de YouTube, donde cada uno de los puntitos que yo fui desarrollando, hay un video exclusivo donde pueden ver biometano hecho correctamente, cómo es el tema de biodiesel, cómo es el tema de medición de huellas de carbono, cómo son las certificaciones. Cada tema tiene un desarrollo específico. Hay visitas virtuales a plantas también, que uno puede visitar virtualmente, eso que rápidamente les mostré, como la maravilla de todas las nuevas plantas que tenemos en la Argentina desarrollándose. Y también en el site de Google tienen derivaciones a diferentes artículos que están publicados y que pueden profundizar en estos temas. Así que bueno, agradezco al Instituto Petroquímico Argentino por la posibilidad de plantearles
este panorama a vuelo de pájaro, ¿no? Y recorrida que hicimos hoy, y esta visión integral, ¿no? De cómo la petroquímica se integra con la, que yo llamo la bioquímica y la bioeconomía, ¿no? Como desde la petroquímica se pueden traspolar, y cómo también la petroquímica puede aportar y necesita aportar valores, ¿no? Para que el resto de los productos de la economía argentina pueda desarrollar con mayor precisión todos los estudios ambientales y competir internacionalmente con este nuevo intangible que acompaña a los productos, que son la bondad ambiental que tienen los productos en su comercialización. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias. Me quedé corto, como que iba a ser muy buena la charla, pero la verdad que buenísimo, buenísimo. Tengo unas cuantas preguntas. Si te parece, hacemos como un ping-pong. Perfecto. Y de paso te comprometo, porque seguramente es el disparador para otras charlas, digamos, porque veo que hubo mucha gente anotada bueno, y participando, y hay muchas preguntas. Voy a tratar vamos a hacer un ping-pong, ¿sí? Y el que quiere puede sumar ahí. Si querés dejar de compartir, así se ven las caras. Dale. Está buenísimo. Gracias. Disculpa, ¿podrías mostrar la anteúltima diapositiva que decía el enlace de descarga, por favor? Lo vamos a pasar, si les parece. Bien. Todos los participantes Bueno, van a recibir la presentación, ¿sí? Si fueron inscriptos, se lo vamos a mandar. Perfecto. ¿Ok? Para hacerlo un poco más dinámico. Mira, a ver, tengo algunas preguntas, voy a ir rápido, y el que quiere sumar, Marcelo Fermepín te pregunta cuáles son los costos de producción de energía promedio de biometano o biogás, si hay alguna precisión en eso. Sí, bueno, en el tema de energía eléctrica, las plantas de generación están muy por arriba de la competencia solar y eólica. Estamos hablando arriba de los $100 el megavatio, ¿no es cierto? Comparado con alternativas que hoy a nivel mundial a veces llegan a 20 y bajando la barrera de los 20, y siguen bajando día a día, ¿no? Por eso es fundamental todo ese otro paneo que yo les hice en cuanto a escalar en valor, ¿no? Y meter el concepto petroquímico, ¿no es cierto?, en el desarrollo, y lograr fertilizantes concentrados foliares, camas para animales. Yo he visto en Italia el desarrollo de camas termostatizadas para la reducción de antibióticos en animales confinados. Bueno, hay una infinidad de productos que me compensa, entonces ahí puedo seguir compitiendo, ¿no? Y lo que se está viendo también a nivel mundial, de manera de hacerlo más, no podemos comparar valores iguales, porque estamos comparando una energía intermitente con una energía continua. O sea, yo necesito reserva de energía para las plantas de biogás, porque funcionan las 24 horas, los 365 días del año. La solar y la eólica funcionan cuando hay viento, cuando hay sol, y yo necesito toda otra infraestructura que me posibilite equilibrar el sistema. Y lo que se está difundiendo es utilizar las redes de distribución de gas. Tienen no me dio el tiempo para mostrarles, pero tienen un poder buffer enorme de acumulación de gas. O sea, yo puedo usar la misma red troncal para acumular energía ahí, y bueno, y aprovechar los momentos de pico de demanda, donde ahí entran a generar motores a gasoil, etcétera, que estamos hablando de $200, $300 el megavatio, cuando yo puedo estar inyectando ahí, cuando no inyecto ahí, y derivando por el lado del biometano. Habíamos hecho algunos números en el tema directo a GNC, estaba en precios competitivos, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de Argentina, donde no existen la variación de precios relativos, o estas plantas que yo les mostraba, ¿no? Que tenían un contrato en dólares por 20 años, y hoy en día le pagan en dólar oficial y tienen que ir a buscar dólares en el paralelo para pagar el crédito, para pagar la planta, ¿no? Con una brecha solo del 100%. Sí.
No, no, total, total. Te voy a hacer así algunas otras preguntitas, así ping-pong, porque tengo varias y no me quiero quedar con el tiempo. Una dice, creo que está respuesta, pero el biogás suplanta al GNC, que se lo puede utilizar. Bueno, vos creo que ya lo mencionaste que sí, y bueno, todo va a depender Sí, también del... o sea, el biogás es una mezcla fundamentalmente de dióxido de carbono, metano y algunas trazas de otros gases. Yo le saco el dióxido de carbono y tengo la misma molécula de metano que sale del pozo petrolero. O sea, todo lo que es válido para el metano que usamos es válido para el otro metano. Claro, Así de siempre... simple, así de No, crudo. así, sí, es cierto. Voy con una pregunta que es picante, pero bueno, la tengo que hacer. Acá medio la hicieron. ¿Cómo es la competencia, digamos, que se dice con la parte, con los alimentos, ¿no? O sea, ¿cómo ese tema se maneja en este tipo de energías? Bueno, en realidad es todo lo contrario. O sea, en vez de competencia, lo que ha mostrado el desarrollo de los biocombustibles a nivel mundial a lo largo de los últimos 12 años, lo que provoca es un incremento en la cantidad de alimentos, no una competencia por alimentos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, a nivel de Argentina, el desarrollo de la industria del etanol ha permitido tener un alimento que triplica o cuatriplica el valor proteico del alimento que se utilizaba anteriormente a un costo mucho menor, y hoy en día podemos tener carne más barata de cerdo, de pollo, etcétera, gracias a las plantas de etanol. Así que contra lo contrario que se vendió hace 10 años, esta famosa competencia, es exactamente lo contrario. Claro, mejora la competitividad. Vos también mencionabas en parte de la pirámide el tema también de bioplásticos. Es un gran tema que también la industria productora de polímeros está viendo para complementar, digamos, la producción a partir de hidrocarburos, ¿no? Así que, total, Sí, digamos, más valor se agregue, mejor para la cadena total, ¿no? yo digo, estos coproductos son coproductos porque tienen todos importancia, ya sea las harinas proteicas de soja, como los destilados húmedos y secos en el caso de maíz, son diamantes en bruto. O sea, de ahí uno puede escalar valor. Yo tengo alguna diapositiva que muestro, por ejemplo, el valor en la tonelada, creo que eran $5.000 o $6.000 la tonelada, la harina esa transformado en un alimento para perros, por ejemplo, ¿no? Y estamos hablando de un mínimo agregado de Algo valor, ¿no? En el básico. otro extremo tengo una foto de un parmigiano reggiano en una estación de tren en Italia, que hice la cuenta, son $50.000 la tonelada, ¿no? Tal cual. Tal cual. Te hago una pregunta, Jorge. También hablaste algo del tema de créditos de carbono. Se habla bastante últimamente en algunos foros así internacionales de créditos internacionales que habría, digamos, en proyectos justamente digamos, de emisión negativa, digamos, para contrarrestar justamente la emisión de otros procesos ya existentes. ¿Eso lo ves Argentina como una posibilidad, digamos, dado todo este auge? Mira, lo primero y fundamental, nosotros estamos re atrasados. La industria petroquímica, todas las industrias de Argentina están muy atrasadas respecto a la medición de sus impactos ambientales, a la determinación de la huella de carbono de sus productos. Por lo tanto, eso cuando surge la demanda en un producto internacional, que tenemos que entrar en un mercado y tenemos que demostrar cuál es el valor de emisiones reales, bueno, tenemos que valer de factores y de números internacionales porque nos damos vuelta y no hay nada en la Argentina. Por tanto, es un deber ineludible de toda la industria. No es hacer ciencia ficción ni crear un reactor nuclear, muchachos. Estos son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Hay que ser prolijo, hay que tomar toda la información y hacer los cálculos. Es complejo porque, bueno, son muchas cuentas que hay que hacer, pero no es nada del otro mundo. Cualquier industrial argentino lo puede hacer y hay que ponerse las pilas en comenzar a hacerlo. Ese es el primer punto. O sea, si yo no mido, no tengo nada para vender ni para mejorar. Otro tema muy importante, algunas empresas las venimos acompañando hace más de 8 años y todos los años volvemos a hacer los cálculos. Y ustedes dirán, ¿por qué vuelven a contratarlo? Pues
Nada de lo que hacemos es gratis, ¿no es cierto? Las empresas lo pagan. Y si lo pagan, por algo lo están pagando, ¿no? Bueno, lo hacen porque les permite mejorar la eficiencia económica y la rentabilidad de la empresa. La gran ventaja que tenemos cuando hablamos de emisiones, que hay una correlación 1 a 1 entre emisiones y margen bruto y ganancia de la empresa. Porque yo, cuanto más energía y producto despilfarro, menos rentabilidad tengo en mi negocio. Por lo tanto, la medición ambiental es una muy buena forma, ¿no?, de mejorar los procesos y sobre todo ver los hotspots o los puntos cruciales donde me aprieta el zapato. Porque puede ser, a veces, viste, vamos a mejorar la resma de papel en el escritorio o vamos a cambiar la lamparita por una LED en la oficina. Y realmente eso no pesa para nada en la industria. Hay que ver cuáles son los puntos. Yo por eso les mostré esas tortas, ¿no?, donde uno puede ver claramente en una planta, en una biorefinería de maíz, ¿dónde hay que apuntar? Hay que apuntar al consumo energético y sustituir ese energético que yo estoy usando. Todo lo demás, bueno, después me puedo ocupar, pero ahí me está apretando el zapato, y de ahí la doble importancia que tienen todo este tipo de mediciones, ¿no? Un lado, la pregunta, Gabriel, que te hacían en cuanto, bueno, para meterme en un bono tengo que saber qué estoy vendiendo, porque si no, no tengo nada para vender, ¿no? Mi opinión es que está verde el asunto a nivel mundial. Todos los países latinoamericanos están mucho más adelantados que nosotros en este tema. Estamos a la cola del furgón, ¿no?, comparándonos con Bolivia, con Paraguay, con Chile, con Brasil, con Uruguay. Nos tenemos que poner las pilas en esto. Yo entiendo que un empresario argentino tiene urgencias diarias que a veces le imposibilitan ver con faro más de una cuadra, ¿no? Pero bueno, lo tenemos que ver. Perfecto, no, muy claro, Jorge. A ver, tengo algunas otras preguntas, pero para cumplir un poco con el horario y aparte para comprometerlo a Jorge para una próxima charla en un futuro cercano, digamos, vamos a dejar algunas cuestiones ahí para seguir discutiendo. El video de esta charla va a estar en el canal YouTube del IPA. También van a recibir ahí el link por mail los que se inscribieron, así que no se hagan problema. Y bueno, nada, agradecerte, Carlos. La verdad que excelente y nada, y comprometerte a una próxima en algún tiempo para adelante, ¿sí? Muchas gracias. Buenísimo, gracias a ustedes por la oportunidad de un nuevo público fuera del tradicional agrícola. Creo que estamos en el mundo de la integración, es imposible pensar hoy el mundo sin la integración entre todas las industrias. Una depende de la otra, una puede tomar también cosas de la otra, sustituirse, etcétera. Así que bueno, hay que estar con la mente muy abierta hoy en día para buscar la integración. Y lo vamos a seguir haciendo. Muchas gracias, Jorge, y gracias a la audiencia. A Gabriel, gracias. Hasta luego.